Existe un lugar en África donde la sabana dorada se extiende hasta donde alcanza la vista. Un territorio salvaje gobernado por las leyes más antiguas de la naturaleza. Allí, entre las llanuras del Masai Mara, vivió un león que desafió todo lo que creíamos saber sobre estos magníficos depredadores. Era una bestia colosal, temida por cada rival que osaba cruzar su camino, con una melena tan oscura y densa que los guías locales juraban que parecía una sombra con vida propia. Sin embargo, este mismo león, en la cúspide de su poder, tomó una decisión que dejó perplejos a investigadores y amantes de la vida salvaje por igual. Abandonó su trono y eligió vagar solo. Su nombre era Jesse, y su historia no se parece a ninguna otra que hayas escuchado jamás. Mientras la mayoría de los leones machos pasan toda su existencia luchando por establecer y defender un territorio, Jesse simplemente dio la espalda al suyo. Mientras otros mueren protegiendo a su manada, Jesse dejó la suya atrás sin mirar hacia atrás. Algunos lo llamaron cobarde, otros lo consideraron un tonto. Pero aquellos que realmente comprendían los secretos de la naturaleza salvaje sabían que algo mucho más profundo estaba ocurriendo dentro de este extraordinario animal. Jesse nació en el año 2011 durante las grandes lluvias que inundaron el río Mara y devolvieron la vida a las llanuras resecas. Su madre pertenecía a la manada Cheli, uno de los grupos más estables y mejor protegidos de toda la reserva. La manada estaba gobernada por 3 machos dominantes cuyos nombres resonaban por todo el territorio: Jamal, Akik y Joshua. Estos 3 hermanos habían mantenido el poder durante años, y uno de ellos era el padre de Jesse, aunque nadie pudo jamás confirmar cuál de los 3. Desde sus primeros días de vida, Jesse destacaba entre sus hermanos. Era más grande que los otros cachorros, más agresivo durante el juego, y siempre el primero en alimentarse cuando su madre derribaba una presa. Pero Jesse no estaba solo en sus ambiciones. Tenía un hermano llamado Frank, nacido de la misma camada, y los dos eran absolutamente inseparables. Donde iba Jesse, Frank lo seguía sin dudarlo. Donde Frank descansaba, Jesse montaba guardia vigilante. Eran más que simples hermanos de sangre, eran compañeros destinados a conquistar juntos. A medida que los meses pasaban, los hermanos se volvían más fuertes. Sus músculos se endurecían bajo su pelaje dorado y sus melenas comenzaban a brotar en manchas oscuras alrededor de sus cuellos. Cuando alcanzaron los 3 años de edad, ya no eran cachorros indefensos. Eran jóvenes guerreros, ansiosos por demostrar su valía, pero todavía atrapados bajo la sombra aplastante de los 3 machos dominantes. La manada Cheli no tenía espacio para leones jóvenes con ambiciones de grandeza. La tensión se volvió insoportable con cada día que pasaba. Jamal, Akik y Joshua les recordaban constantemente a los jóvenes machos cuál era su lugar en la jerarquía. Eran expulsados de las presas, se les negaba el acceso a las hembras y vivían bajo la amenaza constante de violencia brutal. Jesse y Frank entendieron el mensaje con absoluta claridad: marcharse ahora o enfrentar consecuencias devastadoras. Era la ley ancestral de los leones, inmutable durante miles de años. Si te fascinan las historias de supervivencia, hermandad y el poder crudo de la naturaleza, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones. El viaje de Jesse apenas está comenzando y lo que viene a continuación te dejará sin palabras. A principios de 2014, los hermanos tomaron su decisión final. Abandonaron la manada Cheli bajo el manto de la oscuridad, escabulléndose silenciosamente mientras los machos dominantes dormían. No hubo confrontación dramática, no hubo batalla final épica. Solo 2 jóvenes leones caminando hacia lo desconocido, sin llevar nada más que su fuerza y el vínculo inquebrantable que los unía. El Mara se extendía ante ellos, vasto e implacable. Pero la naturaleza salvaje no recompensa a los tímidos ni perdona a los débiles. En cuestión de semanas, Jesse y Frank enfrentarían un desafío que pondría a prueba todo lo que tenían, y el resultado determinaría si vivirían como reyes o morirían como vagabundos olvidados por el tiempo.
Las primeras semanas de exilio fueron absolutamente brutales. Jesse y Frank vagaban por territorio desconocido, mirando constantemente sobre sus hombros en busca de machos residentes que los matarían sin la menor vacilación. No tenían experiencia cazando por su cuenta, no había hembras para derribar presas, y no existía ningún lugar seguro donde descansar. Cada sombra podía ocultar a un rival mortal. Cada movimiento en la hierba podía señalar una emboscada letal. Los hermanos aprendieron rápidamente que el Mara no tenía piedad alguna para los inexpertos. El hambre se convirtió en su compañera constante e implacable. A diferencia de las hembras, los leones machos no están diseñados para las cacerías pacientes y coordinadas que derriban cebras y ñus. Jesse y Frank se vieron obligados a carroñar, robando sobras de las presas de las hienas y espantando buitres de cadáveres en descomposición. Era humillante para dos leones nacidos en la realeza, pero la supervivencia exigía que tragaran su orgullo. Los hermanos comían lo que podían encontrar, cuando podían encontrarlo. Pero algo extraordinario comenzó a suceder durante aquellos meses desesperados. Jesse y Frank desarrollaron una comunicación que iba más allá de simples rugidos y gruñidos. Aprendieron a leer los movimientos del otro, a anticipar las reacciones de su compañero, a luchar como una sola unidad con 4 patas y 2 juegos de garras letales. Cuando las hienas los rodeaban en una presa robada, los hermanos se colocaban espalda contra espalda y peleaban hasta que los carroñeros se retiraban derrotados. Su vínculo se estaba convirtiendo en su arma más poderosa. Frank era el estratega del dúo. Él exploraba el terreno por adelantado, identificaba amenazas potenciales y encontraba las rutas más seguras a través de territorio peligroso. Jesse era el ejecutor implacable. Cuando la diplomacia fallaba, cuando la retirada era imposible, Jesse cargaba hacia adelante con una ferocidad que aterrorizaba incluso a los rivales más confiados. Juntos estaban perfectamente equilibrados, cerebro y músculo, cautela y agresión, paciencia y poder explosivo devastador. 3 meses después de su exilio, los hermanos descubrieron la manada Offbeat. Este grupo de hembras había estado sin machos dominantes durante varias semanas, después de que sus líderes anteriores desaparecieran durante una disputa territorial sangrienta. La manada era vulnerable, sin líder y desesperada por protección. Para Jesse y Frank era la oportunidad que habían estado esperando ansiosamente, pero tomar el control no sería nada fácil. Las hembras Offbeat desconfiaban profundamente de los recién llegados. Habían sobrevivido por su cuenta y no estaban ansiosas por someterse a 2 machos desconocidos que podrían matar a sus cachorros. Jesse comprendió que la fuerza bruta por sí sola no ganaría su confianza. Durante días, él y Frank permanecieron en los bordes del territorio, haciendo notar su presencia, pero sin amenazar jamás. Derribaron un ñu y lo dejaron para que las hembras comieran. Lenta y cuidadosamente demostraron su valor. Para mayo de 2014, la toma de poder estaba completa. Jesse y Frank habían reclamado la manada Offbeat sin derramar una sola gota de sangre. Fue una demostración magistral de paciencia e inteligencia, cualidades raramente asociadas con los leones machos. Los hermanos que habían sido exiliados como donnadies ahora eran reyes de su propio dominio. El Mara pronto aprendería a respetar sus nombres. Esta increíble historia de estrategia y supervivencia apenas está comenzando. Si quieres ver cómo Jesse y Frank construyeron su imperio, dale like a este video y sigue mirando. El próximo capítulo revela el verdadero poder de estos hermanos legendarios. Los meses siguientes trajeron estabilidad y crecimiento extraordinario. Las hembras aceptaron a sus nuevos protectores y pronto la manada comenzó a expandirse. Nacieron cachorros, 17 en total, y Jesse demostró ser un padre sorprendentemente gentil. Dejaba que los pequeños treparan sobre su cuerpo masivo, tirando de su melena y mordiendo su cola sin mostrar jamás la menor agresión. Frank vigilaba el territorio mientras Jesse forjaba lazos con la siguiente generación. Durante 2 años gloriosos, la manada Offbeat floreció bajo el gobierno de los hermanos.
Pero en la naturaleza salvaje africana, la paz siempre es temporal. Algo estaba llegando que destrozaría todo lo que Jesse y Frank habían construido y comenzaría con una desaparición que nadie podría explicar jamás. El territorio Off-Beat se extendía a través de algunas de las tierras más fértiles de todo el Masai Mara. Praderas ondulantes salpicadas de acacias proporcionaban la cobertura perfecta para emboscadas de caza, mientras que el río cercano garantizaba un suministro constante de presas durante la estación seca. Para Jesse y Frank, esto era mucho más que un simple hogar. Era una fortaleza, un reino digno de sus ambiciones más grandes, y tenían toda la intención de defenderlo con sus propias vidas. La noticia de los nuevos gobernantes se extendió rápidamente por toda la sabana. Otros machos habían observado a los hermanos apoderarse de la manada Off-Beat con una mezcla de curiosidad y profunda preocupación. Dos leones jóvenes, apenas de 4 años de edad, habían logrado lo que muchos veteranos experimentados no consiguieron. Habían tomado un territorio de primera sin una batalla importante, sin heridas graves, sin el derramamiento de sangre habitual que acompañaba tales conquistas. Las otras coaliciones comenzaron a preguntarse qué hacía a estos hermanos tan extraordinariamente peligrosos. La transformación física de Jesse durante este periodo fue absolutamente extraordinaria. Su cuerpo se llenó de capas de músculo que ondulaban bajo su pelaje dorado. Su melena creció más oscura y espesa, eventualmente enmarcando su rostro como un halo negro que lo hacía parecer aún más grande de lo que ya era. Cuando rugía al amanecer para anunciar su presencia, el sonido se extendía por kilómetros, advirtiendo a cada rival que el Off-Beat le pertenecía a él. Los observadores comenzaron a llamarlo uno de los machos más impresionantes de todo el Mara. Frank se desarrolló de manera diferente, pero no menos impresionante. Mientras Jesse se convertía en la cara intimidante de su coalición, Frank se transformó en el guardián incansable del territorio. Patrullaba los límites territoriales durante horas interminables, marcando árboles y arbustos con su olor, dejando advertencias inconfundibles para cualquier intruso que osara acercarse. Su vigilancia constante permitía que Jesse descansara, que forjara vínculos con los cachorros, que conservara energía para las batallas que inevitablemente llegarían. Los hermanos habían perfeccionado su división del trabajo. Las hembras Off-Beat prosperaron bajo esta protección inquebrantable. El éxito en la caza aumentó dramáticamente porque las leonas ya no tenían que preocuparse por defenderse de machos hostiles o clanes de hienas hambrientas. Podían concentrarse enteramente en derribar presas, sabiendo que Jesse y Frank protegerían sus capturas de los carroñeros oportunistas. La manada engordó y se mantuvo saludable, un testimonio de la estabilidad que proporcionaba un liderazgo masculino fuerte y comprometido. 17 cachorros nacieron durante el reinado de los hermanos. Jesse mostró un lado paternal que sorprendió a todos los que lo presenciaron. Permanecía inmóvil durante horas, mientras los cachorros trepaban sobre su enorme cuerpo, masticando sus orejas y golpeando su cola con sus pequeñas garras. Sin embargo, cuando las hienas se acercaban a la guarida, ese gigante gentil se transformaba instantáneamente en un defensor furioso y letal. Ningún depredador se atrevía a desafiarlo cuando sus crías estaban amenazadas. Los hermanos enfrentaron varios desafíos de machos nómadas durante estos años dorados. Vagabundos solitarios probaban los límites del territorio, esperando encontrar debilidad en las defensas del Off-Beat. Nunca encontraron ninguna. Jesse y Frank respondían a las intrusiones juntos, sus rugidos combinados sacudiendo la tierra mientras cargaban hacia los intrusos. La mayoría de los rivales huían antes de que siquiera se produjera contacto físico. Aquellos, lo suficientemente tontos como para mantenerse firmes, lo lamentaban rápidamente. A finales de 2015, Jesse y Frank habían mantenido el poder durante casi 2 años completos. En términos de leones, este era un reinado impresionante y poco común. Muchas coaliciones colapsan en cuestión de meses debido a conflictos internos o presión externa implacable. Pero los hermanos no mostraban señales de tensión entre ellos.
Compartían hembras equitativamente, nunca peleaban por comida y siempre presentaban un frente unido contra cualquier amenaza. Parecía que nada podría jamás romper su vínculo sagrado. Pero el Mara guarda secretos que ni siquiera los más fuertes pueden descubrir. En los últimos meses de 2016, algo sucedió que destruiría la dinastía Offbeat para siempre. Frank desapareció sin dejar rastro, y Jesse nunca volvería a ser el mismo león. La mañana de la desaparición de Frank comenzó como cualquier otra. La manada Offbeat se había reunido cerca de un grupo de acacias, descansando a la sombra después de una cacería exitosa la noche anterior. Jesse yacía despatarrado sobre su costado, su enorme pecho subiendo y bajando con cada respiración tranquila. Frank se había alejado durante las primeras horas para patrullar el límite oriental, una rutina que había realizado cientos de veces antes sin ningún incidente. Nadie pensó nada extraño al respecto. Al mediodía, las hembras comenzaron a moverse perezosamente. Los cachorros jugaban entre la hierba mientras sus madres se acicalaban mutuamente y se preparaban para la cacería nocturna. Jesse levantó la cabeza y escudriñó el horizonte, esperando ver la silueta familiar de su hermano acercándose desde el este. Las praderas se extendían vacías bajo el sol africano implacable. Frank no aparecía por ninguna parte. Las horas pasaron lentamente y la preocupación se transformó gradualmente en alarma creciente. Jesse se puso de pie y liberó un rugido atronador que resonó por todo el territorio. Era una llamada entre hermanos, un sonido que habían usado incontables veces para localizarse mutuamente a través de vastas distancias. Jesse esperó con los músculos tensos, sus oídos esforzándose por captar una respuesta. Nada regresó excepto el susurro indiferente del viento entre la hierba seca. Cuando la oscuridad cayó sobre la sabana, Jesse abandonó la manada y se aventuró solo hacia el territorio oriental. Siguió los caminos familiares que Frank habría tomado, olfateando el suelo en busca de marcas de olor recientes, buscando cualquier señal del paso de su hermano. El rastro lo llevó hasta el límite donde el territorio Offbeat se encontraba con las tierras reclamadas por la manada Iseketa. Allí, el olor de Frank simplemente terminaba, como si se hubiera evaporado en el aire africano. Investigadores y guías que monitoreaban los leones del Mara lanzaron su propia investigación exhaustiva. Buscaron durante semanas enteras, rastreando huellas, escuchando rugidos en la distancia, consultando con contactos por toda la reserva. Frank no había sido visto cruzando hacia otros territorios. Ningún cuerpo fue jamás descubierto. Ningún buitre circulaba en el cielo para indicar un cadáver abandonado. Los rastreadores experimentados habían presenciado muchas muertes de leones a lo largo de los años, pero nunca habían encontrado una desaparición tan completa y absolutamente misteriosa. Las teorías se extendieron entre aquellos que seguían a la manada Offbeat. Algunos creían que Frank había sido asesinado por los machos Iseketa y su cuerpo arrastrado hacia la maleza densa, donde nunca sería encontrado. Otros sugerían que podría haber sido atrapado en una trampa de cazadores furtivos y muerto en algún lugar oculto e inaccesible. Unos pocos románticos imaginaban que Frank simplemente había elegido marcharse, buscar nuevas aventuras más allá de los límites familiares de su reino. La verdad permaneció enterrada en el silencio eterno de la sabana. El comportamiento de Jesse cambió dramáticamente en las semanas siguientes a la desaparición de su hermano. El rey, confiado y relajado, se volvió inquieto e irritable constantemente. Caminaba por los límites del territorio durante horas interminables, rugiendo hacia la oscuridad y esperando una respuesta que nunca llegaba. Las hembras notaron que ya no jugaba con los cachorros, que ya no descansaba pacíficamente a la sombra de las acacias. Algo fundamental se había quebrado dentro del gran león. La manada Offbeat comenzó a fracturarse bajo el peso de la transformación de Jesse. Sin las patrullas constantes de Frank y su presencia tranquilizadora, el territorio se sentía menos seguro para todos. Algunas hembras comenzaron a aventurarse más lejos del área central, probando los límites,
quizás sintiendo que la dinastía se estaba desmoronando lentamente. Jesse intentaba mantener todo unido por sí solo, pero un león no puede hacer el trabajo de dos. Entonces llegó la decisión que conmocionó a todos los que habían visto a Jesse ascender al poder. En lugar de luchar por mantener su reino, en lugar de buscar un nuevo compañero para reemplazar a su hermano perdido, Jesse simplemente se marchó caminando hacia el horizonte. El rey estaba a punto de convertirse en un fantasma, y la naturaleza salvaje nunca volvería a mirarlo de la misma manera. Jesse abandonó la manada Offbeat en una mañana fría, cuando la niebla todavía se aferraba a las praderas. No miró hacia atrás a las hembras que habían dado a luz a sus cachorros. No se detuvo en los lugares de descanso familiares donde él y Frank habían pasado innumerables tardes juntos. Simplemente caminó hacia el horizonte, su silueta masiva haciéndose cada vez más pequeña hasta desaparecer en el vacío gris. El rey había abandonado su trono y nadie comprendía por qué. El territorio que Jesse dejó atrás no permaneció vacío por mucho tiempo. En cuestión de semanas, 4 jóvenes machos de la manada Iseketa llegaron para reclamar a las hembras Offbeat. Estos eran los hijos del Olparpit y Olbarnoti, guerreros experimentados que habían enseñado bien a su descendencia. La nueva coalición no perdió tiempo en establecer su dominio y los 17 cachorros que Jesse había engendrado enfrentaron un futuro incierto. Mientras tanto, Jesse vagaba hacia la vasta extensión salvaje conocida como el Área OMC. Esta región se encontraba entre varios territorios establecidos. Una tierra de nadie donde los machos nómadas deambulaban como sombras entre los reinos de otros. No había manada aquí, no había comidas garantizadas, no existía ningún lugar seguro para dormir. Jesse había cambiado todo lo que construyó por una vida de movimiento constante y peligro perpetuo. Los primeros meses de vida nómada pusieron a prueba a Jesse de maneras que nunca había experimentado. Cazar solo resultaba casi imposible para un macho de su tamaño. Los leones están diseñados para derribos cooperativos, y un macho solitario cargando contra una manada de cebras usualmente termina exhausto y hambriento. Jesse se vio obligado a carroñear, a robar, a sobrevivir con sobras que le habrían dado asco durante sus días como rey. Pero algo inesperado sucedió mientras los meses se convertían en años. Jesse se adaptó completamente a su nueva realidad. Aprendió a emboscar presas en los abrevaderos durante las horas más oscuras de la noche. Descubrió que los jabalíes durmiendo en sus madrigueras eran blancos fáciles si se les acercaba con paciencia. Se convirtió en un experto en ahuyentar hienas y leopardos de sus presas, usando su tamaño intimidante para reclamar comidas que nunca podría haber cazado solo. La transformación de Jesse de rey a nómada es una de las historias más extraordinarias del Masai Mara. Si estás disfrutando este viaje salvaje, tómate un momento para suscribirte y compartir este video con alguien que ame la vida silvestre. Las mejores partes de la aventura de Jesse todavía están por venir. Su reputación comenzó a extenderse por todo el Mara. Otros machos nómadas aprendieron a evitar al león masivo de melena negra que no temía a nada y peleaba sin vacilación alguna. Los clanes de hienas reconocían su rugido y se dispersaban antes de que él siquiera apareciera. Incluso, los machos residentes de otras manadas trataban a Jesse con precaución inusual cuando atravesaba sus territorios. La soledad que habría destruido a la mayoría de los leones parecía fortalecer a Jesse considerablemente. Desarrolló rutinas propias, lugares de descanso favoritos escondidos en matorrales densos, zonas de caza confiables que visitaba en rotación cuidadosa. Algunos investigadores sospechaban que Jesse no había perdido la razón cuando abandonó su manada. Quizás simplemente había elegido un tipo diferente de vida, una que se adaptaba mejor a su espíritu inquieto que las responsabilidades del liderazgo. 3 años pasaron de esta manera. Jesse vagaba a través de cientos de kilómetros cuadrados, apareciendo y desapareciendo como una leyenda que los locales susurraban alrededor de fogatas nocturnas. Pero incluso las leyendas añoran lo que han perdido. En 2019, Jesse giraría de regreso hacia su antiguo territorio, impulsado por algo profundo que ningún humano podría comprender.
La manada Offbeat lo esperaba, pero también los 4 machos que habían tomado todo lo que él alguna vez poseyó. El impulso de regresar debió haberse acumulado dentro de Jesse durante meses. Quizás captó un aroma familiar llevado por el viento o escuchó un rugido distante que le recordó días mejores. Cualquiera que fuera el detonante, a principios de 2019, Jesse comenzó a moverse constantemente hacia el territorio que había abandonado 3 años antes. El vagabundo estaba volviendo a casa, pero el hogar había cambiado más allá de todo reconocimiento. La manada Offbeat se había transformado bajo el gobierno de los machos y Sequeta. Nuevos cachorros habían nacido, nuevas alianzas se habían formado, nuevas rutinas se habían establecido firmemente. Las hembras que una vez conocieron a Jesse como su protector se habían adaptado a líderes diferentes. Los 4 hermanos que controlaban el territorio eran ahora guerreros completamente maduros y curtidos en batalla que habían defendido su dominio contra numerosos retadores. Jesse se aproximó al límite territorial con su audacia característica. Anunció su presencia con una serie de rugidos que sacudieron el aire matutino, un desafío directo a quien quiera que ostentara el poder. La respuesta llegó velozmente. Los 4 machos y Sequeta emergieron de la hierba alta, sus cuerpos tensos para el combate, sus ojos fijos en el intruso. Jesse mantuvo su posición mientras los hermanos se dispersaban para rodearlo. La confrontación duró solo minutos, pero reveló una verdad brutal. Jesse seguía siendo poderoso, seguía siendo peligroso, seguía siendo capaz de derrotar a cualquier oponente individual. Pero 4 contra 1 era una matemática imposible. Los hermanos y Sequeta atacaron en oleadas coordinadas, sin darle jamás a Jesse la oportunidad de aislar a un solo objetivo. Mordían sus flancos, desgarraban sus cuartos traseros, lo obligaban a girar constantemente para enfrentar nuevas amenazas. Cuando el polvo se asentó, Jesse se retiró con heridas frescas en sus hombros y espalda. Los machos y Sequeta no lo persiguieron más allá de su frontera, satisfechos con que el mensaje había sido entregado claramente. La manada Offbeat les pertenecía ahora, y ningún vagabundo solitario, sin importar cuán legendario fuera, podía cambiar ese hecho. Jesse cojeó de regreso hacia la naturaleza salvaje, su sueño de reclamar su reino completamente destrozado. La derrota obligó a Jesse a confrontar una realidad dolorosa. Necesitaba un compañero. Necesitaba otro macho que cuidara su espalda, que convirtiera probabilidades imposibles en peleas justas. Sus pensamientos se dirigieron hacia Dowa, un león que controlaba la cercana manada Topi. Dowa era fuerte, experimentado y parecía el candidato perfecto para una alianza. Jesse comenzó a hacer propuestas hacia este potencial socio. El cortejo fue incómodo, según los estándares de los leones. Jesse cazaba exitosamente y luego dejaba porciones de su presa cerca del territorio de Dowa, invitaciones para compartir una comida y quizás discutir cooperación. Descansaba cerca de los límites de la manada Topi, haciéndose visible, demostrando que no representaba amenaza alguna. Dowa aceptaba la comida gratis, pero mantenía su distancia, cauteloso de involucrarse con el infame nómada. Semanas de paciencia no rindieron nada. Dowa tenía cachorros en la manada Topi, responsabilidades que lo anclaban a su territorio. No tenía interés en unirse a la vida incierta de un vagabundo. La frustración transformó el enfoque de Jesse. Comenzó a robar presas de Dowa, afirmando dominio a través del acoso en lugar de la asociación. Eventualmente, Dowa abandonó la manada Topi completamente, en lugar de seguir lidiando con la persistencia agresiva de Jesse. Solo una vez más, Jesse enfrentaba un futuro sin aliados, sin territorio, sin ningún camino claro hacia adelante. Pero el viejo guerrero todavía no había terminado. En los años venideros demostraría que un león no necesita una manada para convertirse en leyenda. Sus batallas más grandes y aventuras más audaces todavía esperaban entre la hierba alta. Los años siguientes a la partida de Dowa marcaron el capítulo más impredecible de la vida de Jesse. Ya no buscaba alianzas ni territorio, abrazó su existencia nómada por completo.
Se movía por el Mara como una tormenta, apareciendo repentinamente en un área, desapareciendo igual de rápido, dejando caos y confusión a su paso. Los guías e investigadores que lo rastreaban nunca sabían dónde surgiría a continuación. Jesse desarrolló una reputación como oportunista del más alto nivel. Aprendió a leer las dinámicas entre coaliciones rivales, identificando momentos de debilidad que otros pasarían por alto. Cuando dos machos peleaban por una hembra, Jesse esperaba en las sombras hasta que ambos estuvieran exhaustos. Luego cargaba para reclamar el premio para sí mismo. Cuando una manada conseguía una presa grande, evaluaba a los defensores y atacaba si las probabilidades parecían favorables. Un incidente se volvió legendario entre los observadores del Mara. La manada Topi, ahora controlada por dos machos llamados Half-Tail y Logol, había derribado un búfalo cerca del río. Jesse apareció de la nada, su melena negra erizada con intención. Half-Tail y Logol se movieron para interceptarlo, confiados en que 2 contra 1 garantizaba la victoria. Pero Jesse había notado algo que ellos no. Logol cojeaba por una lesión reciente. Jesse cargó directamente hacia Half-Tail, rugiendo con tal ferocidad que el león vaciló por un segundo crucial. Entonces Jesse giró repentinamente, redirigiendo su ataque hacia el herido Logol. El macho lesionado no pudo retirarse lo suficientemente rápido. Jesse le propinó un asalto demoledor que envió a Logol rodando por la hierba, demasiado lastimado para continuar peleando. Half-Tail, sin voluntad de enfrentar a Jesse solo, retrocedió de la presa. El nómada comió como rey esa noche, pero la audacia de Jesse a veces excedía su juicio. Semanas después, Half-Tail y Logol lo atraparon en campo abierto sin ningún lugar donde retirarse. Esta vez, ambos machos estaban sanos y hambrientos de venganza. Jesse reconoció el peligro instantáneamente. En lugar de pelear una batalla perdida, hizo algo que conmocionó a todos los que observaban. Se rodó sobre su espalda en un gesto de sumisión, exponiendo su vientre a sus enemigos. La demostración de rendición salvó su vida. Half-Tail y Logol, satisfechos por este reconocimiento de su dominio, permitieron que Jesse se retirara sin heridas graves. Fue un momento humillante para el orgulloso guerrero, pero la supervivencia importaba más que el orgullo. Jesse había aprendido que saber cuándo pelear era tan importante como saber cómo pelear. Mientras Jesse se acercaba a su 12º año, las señales del envejecimiento se volvieron imposibles de ignorar. Su melena, antes negra, se había desvanecido a un marrón polvoriento veteado de gris. Sus movimientos, aunque todavía poderosos, carecían de la velocidad explosiva de su juventud. Las cicatrices acumuladas durante toda una vida de batallas formaban un mapa de violencia a través de su cuerpo. Los machos más jóvenes percibían este declive. Coaliciones que antes evitaban a Jesse comenzaron a probarlo más frecuentemente. Ya no podía engañar su camino a través de cada confrontación. Ya no podía depender solo de su reputación para mantener a raya a los retadores. Cada pelea tomaba más tiempo para recuperarse. Cada herida sanaba más lentamente. El rey solitario estaba entrando en el crepúsculo de su reinado sobre nada. En julio de 2023, Jesse vagó hacia territorio controlado por los Encoyonai Boys, 3 jóvenes machos en la plenitud de su fuerza. Lo que sucedió después se convertiría en el capítulo final de la historia del nómada más famoso del Mara. La última batalla estaba a punto de comenzar. Los Encoyonai Boys habían estado observando a Jesse durante días. 3 hermanos, en la plenitud física de sus vidas, habían heredado su territorio a través de sangre y violencia, derrotando a cada retador que osó acercarse a sus límites. Conocían a Jesse por su reputación, habían escuchado las historias de sus años de vagabundeo, su supervivencia imposible, su negativa a someterse a las reglas que gobernaban a otros leones. Ahora esta leyenda había tropezado dentro de su dominio y tenían la intención de terminar su historia permanentemente. Jesse debió haber conocido el peligro que enfrentaba. Sus instintos, afilados por años de leer amenazas y calcular probabilidades, habrían gritado advertencias mientras cruzaba hacia territorio Encoyonai.
Pero quizás el agotamiento había nublado su juicio. Quizás el hambre lo había empujado a tomar riesgos que habría evitado en días más jóvenes. O quizás, después de 12 años de pelear y vagar y perder a todos los que amaba, a Jesse simplemente ya no le importaban las matemáticas de la supervivencia. El ataque llegó al amanecer. Los tres hermanos se aproximaron desde diferentes ángulos, cortando cada ruta de escape con precisión practicada. Jesse los vio venir y se puso de pie, su cuerpo envejecido convocando cualquier fuerza que quedara en sus músculos cansados. No habría sumisión esta vez, no se rodaría sobre su espalda para rogar por misericordia. El viejo guerrero eligió morir de pie. La batalla fue salvaje más allá de toda descripción. Jesse peleó con una furia que sorprendió incluso a sus atacantes, sus garras encontrando carne, sus mandíbulas apretando miembros y gargantas con poder desesperado. Hirió a los tres hermanos en esos primeros minutos caóticos, probando que la leyenda todavía tenía dientes. Pero 3 contra 1 seguía siendo matemática imposible, y Jesse ya no era la fuerza imparable que había sido en su mejor momento. Los Encoyonai Boys eventualmente lo abrumaron mediante números y resistencia. Desgarraron sus flancos, sus hombros, sus cuartos traseros, infligiendo heridas que ningún león podría sobrevivir. Cuando finalmente se retiraron, satisfechos de que la amenaza había sido neutralizada, Jesse yacía destrozado en la hierba manchada de sangre. Su respiración llegaba en jadeos irregulares. Sus ojos, una vez fieros con ambición, miraban vacíamente hacia el cielo africano. Jesse sobrevivió el ataque, pero apenas. Se arrastró lejos del campo de batalla, encontrando refugio en un matorral denso, donde podía esconderse de hienas y buitres. Durante días permaneció entre la vida y la muerte, sus heridas infectándose bajo el calor del verano. Los investigadores que descubrieron su ubicación solo podían observar impotentes, sabiendo que la intervención violaría las leyes sagradas de la naturaleza salvaje que habían jurado proteger. La historia de Jesse nos recuerda que la fuerza no se mide solo en victorias, sino en el coraje de seguir luchando contra probabilidades imposibles. Si este viaje te conmovió, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y suscríbete a este canal para más historias increíbles de la naturaleza salvaje africana. El 24 de julio de 2023, Jesse finalmente se rindió a sus heridas. Murió solo, tal como había vivido la mayor parte de su vida adulta. No había miembros de manada para llorarlo, ningún hermano para hacer guardia sobre su cuerpo. Solo el sol indiferente y los buitres pacientes presenciaron el final del nómada más grande del Mara. Pero lo que Jesse dejó atrás fue algo más valioso que territorio o descendencia. Dejó una leyenda que los guardaparques todavía cuentan alrededor de fogatas nocturnas. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que Jesse tomó la decisión correcta cuando abandonó su manada para convertirse en nómada? ¿Estaba huyendo del dolor o simplemente siguiendo un camino diferente que llamaba a su corazón salvaje? Deja tu respuesta en los comentarios y cuéntanos qué historia de leones quieres escuchar a continuación.